Amados, buenas tardes. Podemos empezar agradeciendo al Señor porque aquí estamos en otra semana más de esta pandemia que azota a las naciones. Y para nosotros es un tiempo especial en medio de todo lo que está ocurriendo, porque seguimos viendo la gran protección que Dios nos da. Y cuando recibimos noticias de distintas partes del mundo, nos alienta escuchar que las iglesias, los ministerios, distintas obras de Dios están alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a mucho más personas que lo hacían antes. Es un tiempo de preparación del Señor a su iglesia. En medio de tiempos difíciles, el Señor prepara a su gente, a su pueblo, para ese encuentro que anhelamos todos los que somos de fe en Jesucristo. Anhelamos ese encuentro prometido de que Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscarnos para encontrarnos en el aire y llevar a todos los creyentes de todas partes del mundo, a los que son de Jesucristo, llevarlos a su presencia en el cielo, el paraíso de Dios. Gracias, Señor, que somos parte de esta generación de los últimos tiempos. Gracias, Señor, que somos parte de esta generación que verá el retorno del Hijo del Hombre. Gracias, Señor. Amados, hoy día vamos a ver un pequeño pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, siguiendo en este periodo de clases para la iglesia, la casa del Señor, en que podemos ver esta importante epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy día vamos a tomar el pasaje que continúa lo que hemos estado tratando en la clase anterior. El pasaje del segundo capítulo de Romanos, y vamos a leer del versículo 12 al 16. Si pudieran tomar sus Biblias y leer conmigo. Romanos 2, versículo 12. Todos los que
sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En este pasaje tan breve, solamente 4 versículos, podemos analizar que el apóstol Pablo está tomando muchos temas que son bastante trascendentes. Ya en la clase anterior creo que hemos podido llegar a concluir que nadie puede juzgar a otro, menos juzgar a Dios. Y que solamente Dios es el que juzga rectamente, conforme a verdad. Y es el único justo. Sí, entendiendo que en la iglesia de Jesucristo, Él mismo ha dispuesto un orden para el gobierno de la iglesia y que conforme a lo que revela Dios por medio de su palabra en el Nuevo Testamento, que Jesucristo pone autoridades en ese orden, y eso aparece en Efesios capítulo 4, y que hay ocasiones en que a esas autoridades bajo Dios les va a tocar juzgar materias de convivencia en la congregación, y juzgar a personas conforme a las instrucciones de Jesucristo. Entonces, en ese contexto de que Dios es el que juzga, que las autoridades en su iglesia, cuando les toca juzgar, lo hacen conforme a las directivas de Jesucristo, tal como aparece
en la palabra de Dios. Entonces, si hay casos como el que ocurrió en la iglesia de Corinto, y que aparece en Primera de Corintios capítulo 5, un hombre que, siendo parte de una congregación, cae en adulterio, y expresamente ahí la palabra de Dios instruye a las autoridades, y en este caso lo está haciendo el apóstol Pablo, instruye juzgar en esa materia. Lo que hemos visto en el capítulo 1, el capítulo 2, y yo creo que nos queda bastante claro que tanto la gente que comete horribles pecados, que son enjuiciados por Dios, gente perversa, criminales, que van a la condenación por su pecado, pero también la gente que se considera moral, decente, y que tienen esa falsa sensación de que ellos están exentos del juicio de Dios, nos ha quedado claro de que están equivocados, y que sea el criminal o sea alguien muy decente, que todos están bajo el pecado y que están sujetos por igual a ser enjuiciados por Dios. Y ahora Pablo entra a analizar la condenación no solamente a la gente que se siente decente, que ellos son buenos, entra a analizar ahora de ese grupo a los religiosos. Y en una gran medida, en estos pasajes, enfoca su atención a sus compatriotas, a los israelitas según la carne, muchos de los cuales son muy religiosos. Y podemos entender que el análisis y la exposición de Pablo puede aplicarse en realidad a los religiosos de cualquier religión. Y podemos ver que los conceptos expresados son aplicables a todos, sean religiosos o no. En gran medida el apóstol Pablo, que fue inspirado y guiado por el Espíritu Santo, enfoca su atención en sus compatriotas, los israelitas, especialmente por el rol destacado que ha tenido en la historia de la humanidad el pueblo de Israel. Y enfoca su atención especialmente a aquellos que, refugiados en la ley de Dios dada por medio de Moisés, tratan de cumplir lo que la ley demanda. Y cuando una persona religiosa observa
sigue lo que su religión le pide, en cierta medida, internamente puede sentirse inmune a la condenación de Dios. Y en el caso de los judíos, claro, el religioso va a pensar que cuando muera, él va a ser llevado por ángeles al seno de Abraham. En tanto que los malos, esos van a ir al Sheol, a la condenación eterna. Se produce una falsa sensación de inmunidad a la condenación. Y esto, que puede estar muy presente en los religiosos, es algo que Pablo deshace. Para más adelante en la epístola a los Romanos, ya cuando llegamos al capítulo 9, más detalladamente él trata el hecho de que nadie puede justificarse frente a Dios por las obras de la ley. En el capítulo 9 de Romanos. También lo trata este tema en detalle en la epístola a los Gálatas, desde el capítulo 3 al capítulo 5. Ahora, el apóstol Pablo expone estos temas para alcanzar a los judíos que aún no han creído en Jesús como el Mesías de Israel. Y como lo expresa más adelante en Romanos 9, él hace esto con profunda tristeza y continuo dolor en su corazón por sus compatriotas. Ahora, para sorpresa de esos judíos, en el pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 2, Pablo los pone en la misma condición en que se encuentran los gentiles. Y el principio lógico que él usa es conforme, como es su costumbre, conforme a las Escrituras. Y en el versículo 11 está citando una escritura que es familiar para los judíos religiosos. Cuando dice, porque para Dios no hay acepción de personas. O sea, los gentiles están perdidos, pero ustedes también están perdidos. Y lo desarrolla así este tema. En el versículo 12 dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Hasta aquí los judíos estarían absolutamente de acuerdo con Pablo. Pues ellos tenían muy internalizado en que siendo el pueblo escogido por Dios, para ellos era normal considerar a los gentiles ajenos al favor de Dios y por ende gente que va en ignorancia perdido a la condenación.
Y Pablo está mencionando que sea quien sea de los gentiles, por su pecado perecerá. Esto significa que perecerán, o sea que enfrentarán una eternidad en tormento en el infierno para siempre apartados de Dios. Perecerán espiritualmente muertos, separados de Dios por su pecado. Sea el pecado que sea, levanta una barrera con respecto a la relación con Dios. Y después, para sorpresa y zozobra de los judíos que son destinatarios de esta epístola, escribe en el versículo 12, Romanos 2, 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, está muy implícito que no solo los gentiles que han pecado, sino que asimismo los judíos que han pecado, ambos perecerán. Y en la lógica expresada por el apóstol Pablo, basada siempre en la Sagrada Escritura, recuerda algo que es de conocimiento común en el judío. En el versículo 13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Y esto es lo que cualquier, no solo judío, sino que de cualquier nación, cualquier gentil, estaría absolutamente de acuerdo de que no es solamente por oír, sino que la obra, lo que es el fruto de vida, tiene que ser consecuente con lo que uno predica. Para cualquier persona. Le hace sentido que una persona practica lo que predica. Ahora, el pueblo judío tiene bastante conciencia de que 5 veces en las Escrituras se declara que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Incluso están conscientes los judíos que si alguien quebranta uno de los mandamientos de la ley, se hace culpable de quebrantarlos todos. Entonces, va llevando en un proceso lógico y usando escritura, va llevando a los judíos a enfrentarse con esa realidad. Y procede a analizar qué hacen los gentiles que desconocen la ley y que son ignorantes de Dios. En los versículos 14 y 15, cuando él dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Aquí Pablo destaca el rol de la conciencia, que también está presente en los gentiles y que reacciona a la medida de revelación de la ley de Dios escrita en sus corazones. Él está destacando este hecho dispuesto por Dios de dar conciencia al ser humano. La conciencia es la primera barrera de contención del pecado. Y eso Dios lo ha puesto en el interior de las personas. La conciencia, primera barrera de contención del pecado. Aprovecho de mencionarles que esta es la primera barrera para el pecado en la vida de las personas. La segunda es la familia. La tercera barrera, las autoridades de gobierno. Y la cuarta es la iglesia. Pablo está dejando establecido que ya sean judíos o gentiles, igualmente perecerán por su pecado. La conciencia actúa para dar convicción de pecado, del bien y del mal. Pero no salva a nadie. De hecho, lleva aún, en el mejor de los casos, a una falsa seguridad. Porque la tendencia del corazón del hombre es a justificar su pecado, con una lógica que es capaz de extender misericordia aún a sus peores transgresiones. Muy engañoso el corazón. El hombre, ignorando que la conciencia propia no es el juez que nos va a juzgar rectamente. Y nosotros, todos, nos encontramos constantemente en situaciones en la vida en que analizamos y concluimos y proclamamos de que nuestra justicia es la adecuada. Y a veces es notable la gimnasia que hace la conciencia de las personas para justificar los pecados más variados. Por esto Pablo escribe en el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
ese juicio con Jesucristo va a ser un juicio muy, pero muy diametralmente opuesto al juicio propio. La justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia propia del hombre. Ya Jesucristo había advertido en su primera venida, enseñando a los judíos, a sus discípulos, algo que también es extensivo a los gentiles, sea de la nación que sea. Lo que Jesús enseñó aparece en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. Un versículo que toda persona que teme a Dios debiera tener constantemente en el recuerdo. Cuando Jesucristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Es la palabra de Dios. No es la opinión, aún la opinión más sincera que pueda tener una persona en lo más profundo del corazón, que vaya a justificar su pecado frente a Dios, con el razonamiento que considere más válido. Porque lo que va a juzgar, aún lo más secreto de su vida, es la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo está planteando es algo muy inquietante para sus destinatarios judíos, a quienes le están leyendo, o ellos están leyendo, esta epístola. Es inquietante porque es insólitamente distinto a lo que sus conocimientos de la ley y su adherencia a las costumbres, a los ritos, a sus tradiciones, cosas que han observado todas sus vidas. Y que Pablo deje establecido que no son diferentes de los gentiles, que con ley unos y sin ley otros, ambos perecerán. Es una sorpresa mayúscula. Y más de algún judío, entonces, y a través de los siglos, se va a preguntar, ¿de qué me sirve ser circuncidado y tratar de cumplir la ley y las tradiciones si igualmente voy a perecer? O sea, estamos todos perdidos. Y Pablo ahora nos dice a nosotros judíos que Jesucristo es quien nos va a juzgar un día. ¿De qué entonces me ha servido la ley de Dios? Porque para el judío común y corriente la ley es su apoyo. Y ahora Pablo me muestra que tengo una falsa confianza en que Dios a mí no me va a condenar. Cuando la realidad que Pablo me plantea es esencialmente
que voy a perdición igual que los gentiles, que no conocen a Dios, que no conocen la ley de Dios. Pablo le está moviendo el piso, le está quitando todo el entramado y aún toda la edificación de la religión judía. Por eso, desde esa época y hasta el día de hoy, los judíos no tienen tanto problema con Jesús de Nazaret, sino que el problema que tienen es con Pablo, con Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Con él sí que tienen problema porque Pablo le está diciendo, mire, todo su entramado, todo lo que ustedes tratan de hacer de cumplir la ley, no les sirve de nada. A esta altura, estos destinatarios judíos que están recibiendo esta epístola, si ya no han llegado a Jesucristo, a lo menos se están preguntando, ¿para qué sirve entonces la religión? Si Pablo plantea que la religión judía no puede sostener a nadie, entonces, ¿qué queda para los demás? ¿De qué? ¿De qué sirve la religión? ¡Wow! Es un tema realmente trascendente que el apóstol Pablo empieza a tocar. Y como ustedes ven en la epístola a los romanos, gran parte de la atención del apóstol Pablo está dirigida a alcanzar con el Evangelio de Jesucristo también a sus congéneres, a sus hermanos judíos. Y esto no es algo que hace livianamente, sino que es con un sentir profundo de tristeza, de continuo dolor en el corazón, de ver a sus compatriotas con todo lo que saben de la ley de Dios, con todas las tradiciones que tienen, ver que van a la perdición. Entonces, a medida que vamos avanzando en la epístola a los romanos, vamos a ir viendo que el apóstol Pablo va desarrollando este tema hasta que llega al capítulo 9, y a todos nos va a quedar muy claro que la opinión de Dios expresada a través del apóstol Pablo, la opinión de Dios es: la ley de Dios es dada, es buena, pero es dada como un espejo para que cualquier ser humano que se refleja en ese espejo vea que no la puede cumplir.
No puede. Y son miles de miles que han tratado de cumplir esto a través de los siglos. Y no han podido. Y uno lo ve en la historia del trato de Dios con el pueblo de Israel. Desde los inicios, cuando recién está tomando a Abraham, el padre de la fe, y a través de él, que él sea bendición a todas las naciones. Con él comienza el pueblo judío. Nace su hijo Isaac, hijo de la promesa. Y a Isaac le nace Jacob. Y nosotros vemos en la vida de los patriarcas y en la vida de innumerables hombres y mujeres de Dios a través de la historia de Israel, que efectivamente todos pecaron. Abraham mintió en varias ocasiones. De Isaac no se dice nada al respecto. Pero cuando llegamos a Jacob, o sea, es asombroso que a una persona tan engañadora, tan manipuladora, Dios lo vaya a usar. Y cuando Dios se acerca a él, Jacob trata de tomarse de él y de no soltarlo. Está toda una noche en esa lucha. Y ahí donde Dios cambia su nombre de Jacob a Israel. Príncipe con Dios. Es la intervención de Dios. Pero constantemente nosotros vemos todo tipo de personas en la historia de la Biblia que fallan. ¿Para qué hablar del rey David o de su descendencia? Y queda claramente demostrado cuando lleguemos ya al capítulo 9 de Romanos, de que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Porque ningún ser humano puede cumplir los requisitos de la ley. Todo ser humano va a quebrantar alguno de los principios y con eso se hace quebrantador de todo. Entonces, sea judío que trata de obtener justificación, llegar a la presencia de Dios, cumpliendo los mandatos de la ley, o sea, alguna persona de cualquier otra nación que trata de hacer lo mejor de acuerdo a lo que le dicta su conciencia, deja establecido el apóstol Pablo que unos y otros van a la condenación. Y que unos y otros van a ser juzgados por Jesucristo, el único justo en la historia de la humanidad.
Vamos a llegar hasta acá. Y vamos a ir desarrollando este tema para que les quede muy claro que no es por las obras de la ley que alguien se justifica ante Dios, sino que es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja y nos vemos el próximo jueves. Y si el Señor viene, nos vemos en el aire. Amén. Amén.